Economía Verde empezamos nuestro bloque Perú Sustentable, ya concretando lo que habíamos anunciado, ¿no? Vamos a, en esta oportunidad, conversar con un especialista de lo que necesitamos conocer todos, de cómo podemos evitar, por ejemplo, el desperdicio del agua y sobre todo en esta temporada de verano. Muy bien, está con nosotros Gabriela Corimanya Jiménez, ella es coordinadora del Sistema de Intervención de la SUNAS. Muy buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias más bien por abrir este espacio que es importante ahora que ya incluso los chicos, los escolares están Porque en sí o casa. sí se incrementa el uso del agua en verano sobre todo. ¿En cuánto más, más o menos para tener una estimación? A ver, Sedapal, que es la empresa de agua de Lima, a veces indica que el consumo no puede llegar, por ejemplo, quizás a incrementar 20, 30, 50%, pero quizás en el caso del consumo podría ser, digamos, que dependerá mucho de los hábitos que tengamos en casa, ¿no? Si los chicos están en casa, esa agua que no se consumía y que obviamente se consumía en el colegio, por ejemplo, Claro. ahora se consume en casa. Y se consume para otras cosas quizás incluso adicionales. Y esas cosas adicionales pueden ser, por ejemplo, un desperdicio, que es justamente lo que se quiere evitar, Claro, ¿no? y realmente se puede ahorrar, ¿no? Se Por puede supuesto. ahorrar, o sea, frente a la demanda natural que se requiere en la familia, ¿no? Porque la temporada también así lo amerita. Sin embargo, vamos a recalcar de esas buenas recomendaciones que todos debemos de conocer, ¿no? Es como el ABC, Exacto. para que en determinadas temporadas, como es verano, por ejemplo, tengamos ese cuidado. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cómo podemos iniciar ese cuidado? ¿En qué? ¿Dónde? ¿En la cocina? ¿En los servicios? ¿Dónde? Yo creo que siempre debemos de ver lo primero que hacemos cuando nos despertamos. Vamos a los servicios higiénicos y, por ejemplo, hemos chequeado que el inodoro está funcionando correctamente porque, ojo, nos hemos ido quizás a dormir el día anterior, 9, 10, 11 de la noche. Hemos dejado bien tapado porque si no quizás el agua se ha estado discurriendo toda la noche, casi 7 o 8 horas ha estado discurriendo el agua. Uno, por ejemplo, puede ser eso, que chequemos bien que, por ejemplo, el primer lugar a donde vamos, que son los servicios higiénicos, esté operando. A lavarnos los dientes, que también es una de las primeras actividades que hacemos cuando empezamos el día. Lo hacemos con el caño abierto, nos lavamos la cara y dejamos el caño abierto, o lo hacemos con un vaso con agua, o somos cuidadosos finalmente con ello. Gabriela, disculpa, en lo que es, antes de pasar a lo que es el cepillado de los dientes, en el baño, sí es cierto, uno a veces incluso cuando va de visita, escucha, ¿no? El sonido que el agua está que discurre, el tanque, uno dice, escucha, y eso es cuando uno tiene la posibilidad de darse cuenta, porque también hay una pérdida silenciosa, ¿no? Por supuesto, porque ¿Y ahí cuánto se puede perder, por ejemplo? Wow, imagínate, puedes llegar a facturar más, digamos, ojo, estábamos hablando hace un rato de la cantidad de metros cúbicos que deberíamos de consumir en casa. Un inodoro malogrado puede llegar a generarte facturas o recibos, digamos, muy alto. Más o menos, digamos, si perdemos un metro cúbico de agua en el día, son casi 30 metros cúbicos en ese mes que podríamos estar solamente por no haber hecho la reparación o quizás de manera abrupta cerramos el inodoro, nos vamos, entonces el jevecito no quedó se pegado puso. ahí. Exacto, quedó pegado arriba y el agua ha estado discurriendo. Difícilmente que no escuchemos también, ¿eh? Sí, Porque ese sí, ruido claro, sí. es muy fuerte. Pero a veces la pequeña avería, el jevecito está gastado, entonces un hilo se va perdiendo, se va perdiendo. Si nosotros más o menos calculamos que en Lima el metro cúbico de agua está a 3 soles. ¿Ok? Entonces 12 metros cúbicos de agua, 4 personas, 3 metros cúbicos por cada uno, eso es más o menos lo que deberíamos de pagar. Entonces, ¿dónde se está yendo esa diferencia? Quizás en alguna mala práctica o quizás, digamos, en alguna situación que no estamos tomando conciencia. Por ejemplo, nuevamente, los chicos utilizamos más agua, ¿no? Porque los chicos que iban al colegio ahora esa agua la utilizan, por cierto, en casa. Iban con uniforme y solo el uniforme era, obviamente, el que se limpiaba. Pero ahora los chicos van, juegan, se ensucian. ¿Cuántas veces usamos la lavadora en la semana? La usamos a carga completa, por ejemplo, o quizás el agua que estamos utilizando para lavar las prendas de manera interdiaria, porque es cierto, también en el verano sudamos más y queremos obviamente, pues, ¿no es cierto?, poder lavarlas de manera más frecuente. Pero ¿lavamos de poquitos o lavamos en realidad a cargas completas? Incluso si tuviéramos batea. La recomendación es juntar todo lo posible para no estar repitiendo el ejercicio varias veces. Exacto, porque las lavadoras, por ejemplo, una capacidad promedio es de 12 kilos. Pero si metemos solamente algunas prendas, el agua, la lavadora no mide la cantidad de agua, la lavadora la llena a carga completa. Y es más, si uno incluso ve bien,
a veces pide y uno puede decir, ponle más agua, ¿no? Claro. O la cantidad normal. Entonces eso quiere decir que más veces va a llenar, más veces va a descargar y esa agua no la reutilizamos. Y eso, por ejemplo, es muy importante que en tu programa, que justamente promueve lo que es economía verde, vayamos a ver también que el uso responsable del agua no es solamente consumirlo de manera apropiada, en la cantidad apropiada, sino que podemos introducir prácticas en nuestros hogares, desde nuestros hogares, para reusar el agua, por Muy bien. ejemplo. Permíteme un ratito, seguimos hace unos minutitos más con las prácticas. Regresemos y estamos en lo que es la lavadora, después el uso de los caños. El uso de los caños también. ¿Cómo perdemos allí también? ¿Cómo perdemos? Cuando no, bueno, hemos cerrado, pero dejamos Una gotita, el hilito, un hilito. o la gotita, ¿no? La gotita, que quizás nuevamente imperceptible, pero esa gotita luego se va haciendo más frecuente y luego se convierte en un hilo de agua. ¿Cuántos litros de agua podríamos estar desperdiciando? Vamos a pensar que simplemente es durante toda la noche. De hecho, que no van a ser metros cúbicos de agua, que un metro cúbico de agua son 1000 litros de agua, pero ya comenzamos a perder la noción de la responsabilidad. Ya lo vamos a arreglar, mañana lo hacemos, no pasado, no mejor la próxima semana. Y de pronto quizás hasta tenemos que clausurar el caño, porque claro, ya no queremos seguir desperdiciando el agua. Y reparar el caño no es en realidad tampoco una práctica difícil de hacerlo, ¿no? Los jeves, conocer obviamente cómo es que funciona para saber cómo repararlo, eso es también algo, parte digamos de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Además, Gabriela, que más allá de que algunas personas puedan considerar que de repente están en la capacidad de poder cubrir estos recibos de luz, hay que ponernos a pensar en el otro, ¿no? Porque es el agua que le hace falta. Mientras nosotros desperdiciamos, ¿no?, el agua en nuestras viviendas, pues hay hogares en Lima mismo que no cuentan con este servicio. Entonces, más empatía, ¿no? Y sobre todo también mucha más concientización en el hogar. Y sobre todo de lo que tú bien mencionas, de poner en práctica o de instaurar estas buenas prácticas. Esas buenas ¿no? prácticas, y que deben ya regirse, porque finalmente ayuda a nuestra economía y pensamos también ayudamos al otro. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Bueno, como mencionaba hace un rato, el reuso, pero por ejemplo en las imágenes que estamos viendo vemos bateas, ¿no? Azules, rojas, que quizás podríamos lavar las verduras, las frutas que estamos quizás consumiendo más en verano porque hace calor y podríamos estar juntando esa agua del lavado de las verduras, de las frutas para regar un jardín, una planta. Lo que utilizamos para limpiar, para lavar, por ejemplo, la ropa, la podemos utilizar y esa agua, lavar los pisos, limpiarlos y no tenemos que utilizar agua potable. Los carros, a veces vemos, ¿no? Yo el otro día pasaba por mi barrio y había un vecino que ya se estaba preparando a primera hora del día sacando la manguera. ¿Para qué? Para lavar el carro con agua potable, cuando quizás el agua de la lavasa fácilmente lo puedo hacer para lavar las llantas, que son obviamente la parte más sucia que quizás tenga un vehículo, y luego el resto utilizar una batea, una esponja, poder lavarlo y no tener que utilizar la manguera, para que incluso que después el agua, como tú bien dices, pues se desperdicia. Y eso es una acción totalmente, o falta obviamente, tema solidario con aquellos que no tienen agua. Y ese balde que estamos viendo a veces es un balde, un tacho de agua que un niño, una niña tiene que trasladar en aquellas zonas en donde no tienen acceso al servicio, pero tienen que cargar porque han juntado el agua en el camión cisterna y esa es agua a veces que tienen así incluso para todo el día. Además también hay esas prácticas de que, por ejemplo, cuando nos estamos cepillando los dientes, hay que cerrar el caño, ¿no? Así esto demore 3, 5, hay que cerrar el caño, no hay que dejarlo abierto. Y hay que hacerle caso a nuestros hijos, porque afortunadamente los docentes son unos muy buenos promotores de agua y le enseñan a nuestros hijos en los colegios a lavarse los dientes con el vasito con agua. Pero exacto, si en tener casa, un vasito. Sí, pero si en casa no tenemos la práctica, nuestros hijos nos miran y dicen... pero si en el colegio nos habían dicho... algo. Claro, uno está viendo, el niño se está lavando los dientes, no está dejando correr el agua. Los niños se están lavando las manos y mientras que se enjabonan el agua no debería de correr. Entonces, esa agua es justamente un agua que seguro a un niño o una niña hoy en día le está faltando. Entonces tenemos que pensar de esa forma solidaria. Muy bien, al momento de tomar un baño, ¿cuánto es el tiempo recomendable que uno puede tomar una ducha? Sobre todo en estas condiciones. Vivimos en Lima, exacto, hay escasez, ¿no?, de agua para otras familias. También sabemos que ha habido sequías, entonces la producción también, incluso estaban hablando de que se pueda en algunos momentos de repente racionalizar, ¿no? Bueno, al menos tener un cuidado
cuidado, ¿no? Exacto. ¿Cuánto es la prudencia de estar en la ducha? ¿Cuánto? 5 minutos. Ya, 2 canciones o una canción larga si es que nos bañamos acompañados de una melodía y queremos empezar bien el día. Pero no debería ser más de eso. Yo sé que a nosotras las mujeres nos podría ser complicado porque nos tenemos que lavar a veces el cabello largo. Pero hay que cerrar, pues, ¿no? Pero hay que cerrar porque cuando uno se echa el agua y obviamente se pone champú y luego el acondicionador, el agua no tiene por qué estar corriendo. Y eso, por ejemplo, a veces tenemos esas prácticas. ¿Cuántos litros se pierden, por ejemplo, con 5 minutos prendido de manera continua? Wow, ahí sí no sabría en realidad calcular, pero vamos a pensar pues que quizás para un baño tengamos que utilizar 10 litros de agua. Imagínate que tenga que estar corriendo, ¿no? Porque hay que recordar en aquellas épocas cuando quizás no teníamos agua o que quizás hemos atravesado alguna situación en la cual wow, se cortó el agua, una rotura de tubería, nos cortaron el servicio. Nos hemos bañado con un balde con agua. Un balde con agua tiene 5, 7 litros de agua y ha sido más que suficiente, seguro, para bañarnos. Entonces, eso quiere decir que no necesitamos tener la ducha, incluso a veces a mucha presión de agua, que podemos utilizarlo de manera responsable. Y para aquellas ciudades que, por ejemplo, están en zonas frías y que tienen una terma, también pensar que a veces esa agua que, mientras que prendemos y se va calentando el agua con la terma, esa agua se está desperdiciando. Entonces, en un baldecito la podríamos juntar para que luego poder utilizar el agua caliente, bañarnos sin ningún problema. Pero esa agua que se recolectó, la primera que salió porque la terma iba calentando recién el agua. El agua está fría, ¿no? Es que el agua está fría y nadie no, que corra, pues, hasta que salga corra hasta que salga caliente. Entonces el agua se está desperdiciando. Y esa agua, la ducha está a un paso del inodoro. Esa agua se puede reservar en la ducha para luego echarla en el inodoro. Que por cierto, incluso hasta el inodoro no tiene que ser limpiado tampoco con agua limpia, pero considerando pues que se llena el tanque, podríamos justamente utilizarlo, ¿no? Y en los tanques de agua, algo importante, colocarla una botellita con arena, con los piedritas tanques de agua del inodoro, por ejemplo, ¿no? Abrimos el tanque y le ponemos botellitas, porque la capacidad del tanque es como, por ejemplo, tu taza, ¿no? Exacto. Si tú le pones en cada dentro, recarga, exacto, cabe, si tu taza tiene para 150 mililitros de agua, una vez que le pones una piedra ya no llena los 150 mililitros, llena menos. Le pones 2 piedras, entonces perfecto. Una botella la llenamos con piedra o con arena, la introducimos. Una botella, esas personales. Botella, exacto, personales, dependiendo de cómo sean nuestros tanques, ¿no? Hoy en día existen tacos con arena, con piedra, la introducimos, la cerramos y la metemos ahí. La metemos ahí, el tanque no se va a llenar en la totalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos un tanque en el inodoro que tiene una capacidad, vamos a pensar, de 8 litros, cada vez que bajamos no se van 8 litros de agua, se va menos. Entonces, y con ello, seguro que el inodoro se limpia de manera perfecta, sin ningún problema. Sobre todo pensamos en las veces que nuestros niños usan los servicios higiénicos, entonces de repente no necesitan esta cantidad de agua, ¿no? Exacto, no necesitan. Sí, me parece muy práctico de hacer esto. Sí, y todos en algún momento consumimos una gaseosa o una botella de agua, quizás en la calle, o quizás algún refresco, lo podemos llenar, lo colocamos y no va a pasar en realidad nada. Y además que con ello vamos chequeando que cada uno de los implementos que están dentro del tanque estén funcionando correctamente. El jebe que cierra, la cadenita, el tubo finalmente de abasto está funcionando de manera correcta, porque es ahí donde podemos nosotros detectar que hay desperdicios. No hay que olvidar que todo aquello que pasa dentro de nuestro hogar, de nuestra casa, es nuestra responsabilidad. Así que también que cuando veamos el consumo de residuo, antes de quizás pensar que la empresa de agua sea que me está queriendo cobrar más, veamos primero y digamos, ¿cuánta agua hemos consumido? ¿Cuántas personas somos en casa? ¿Realmente el caño está funcionando bien? ¿El inodoro está funcionando bien? ¿La ducha está bien cerrada? ¿No hemos tenido desperdicios? Porque es así cuando obviamente primero utilizamos nuestros derechos como ciudadanos. Sí, sí, muy bien, Gabriela. Hace unos días también estábamos viendo cómo optimizar lo que es el uso de de la energía, ¿no? Para también buscar el ahorro. Entonces, en esta oportunidad, excelente que nos hables de estas buenas recomendaciones también, porque todo al final suma para la economía de la familia, ¿no? Que al final termina siendo buenos hábitos que deben de instaurarse en todos los hogares, porque hay un ahorro y estamos hablando también de una cultura de la buena educación con nuestros niños, de enseñarles cómo poder ser más empáticos, como bien señalamos, con el otro, ¿no? Y además porque nuestro mundo sigue creciendo, seguimos siendo más personas en nuestro país, en nuestra ciudad,
Y el recurso como tal, el agua, las fuentes, como tú mencionabas, creo que al inicio, ¿no? En algunas ciudades se ha sufrido incluso de escasez hídrica y podría ser eso malamente quizás el futuro hacia adelante. Entonces, si nosotros somos conscientes ahora, estamos enseñando a nuestros niños de mañana a que puedan estar preparados. No necesitamos en este momento que alguien venga y nos diga medida extrema. Hace muchos años en Ciudad del Cabo pasaron una situación de estrés hídrico y tuvieron que reducir el consumo a 50 litros de agua al día, mandatorio, porque no había más agua y tenían que ver finalmente hasta cuándo tenían, ¿no es cierto?, y podían proveer el servicio. Necesitamos ese tipo de medidas que nos digan, ya no puedes consumir, o quizás si alguien nos anuncia y nos dice, vamos a bajar la presión de agua, ya no beber tanta agua, vamos a tener menos cantidad de agua, uno realmente pueda decir, es cierto, no necesito tanta agua porque tenemos hábitos apropiados en casa, tenemos hábitos de uso responsable del agua. Y hay distritos que también consumen más, ¿no? Sí, esos 100 litros de agua que te estaba comentando que dice la Organización Mundial de la Salud que es suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas sin necesidad de llegar a un tema de estrés hídrico. Lamentablemente vemos, y de acuerdo a las informaciones a veces que nos pasa la empresa de agua, es que digamos como que en promedio, en algunos distritos de Lima, el promedio supera a veces los 200, los 300 litros de agua al día por persona. Entonces yo creo que todos debemos de pensar, también por cierto hay distritos que tienen menos, porque a veces no tienen las 24 horas de agua al día, viene por horas. Sí. Bueno, aprendamos también de aquellas personas que no tienen agua las 24 y se organizan, como bien dices, y saben y utilizan el agua de la manera responsable. Y si en algún momento las personas que no tienen ahorita 24 horas al día llegan a después a tenerlas, no se olviden que en realidad el agua se utiliza de manera responsable, porque tener 24 horas no significa tampoco, por cierto, desperdiciarla, ¿no? Eso es importante que tomemos en cuenta. Claro que sí, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a ti, y de verdad son consejos que los podemos poner en práctica. Voy a hacer eso del tanque del baño, ponerle ahí una botellita y que no se pueda llenar por completo, ¿no? Y además de otras, la lavada de la ropa, ¿no? Que ahora que sudamos más, utilizamos más y quizás ensuciamos más también. Nos toca a nosotros en casa, ¿no? En poder ya instaurar estas buenas prácticas y sobre todo que hay que pensar en aquellas familias que no tienen servicio de agua. Así que si queremos también que este servicio pueda llegar a más familias, pues economicemos, seamos también cuidadosos con el uso responsable del agua potable. Muchísimas gracias a Gabriela Corimanya Jiménez, ella es coordinadora del Sistema de Intervención de la SUNAS, hablándonos de estos consejos para evitar desperdiciar el agua potable en casa. Muchísimas gracias. Gracias Buenas a ti. tardes. Hasta luego. Gracias. Muy bien, amigos, de esta manera también cerramos nuestro bloque Perú Sustentable.